Bien, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá esta noche. Tenemos una clase especial con ustedes y esta es la Academia de Paleografía del grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Hoy tendremos dos participaciones. Vamos a empezar con hermana Leti Edurné. Ella tendrá un tema y después continúo yo. Solo antes, ¿hay alguno de ustedes que es primera vez que se une a esta clase? ¿No? Muy bien, entonces ya todos son bienvenidos, qué alegre tenerles. Y hermana Leti, entonces es su tiempo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Buenas voy noches. a compartir. Ok, ahí ya ven todos, ¿verdad? Sí, sí, hermana Edurne. Ok. Bueno, el tema que yo voy a dar es sobre los registros parroquiales, que para los que somos nuevos en paleografía, pues nos ayuda mucho, para empezar a hacer avanzarle a nuestro árbol genealógico. Bueno, registros parroquiales vienen siendo como los bautismos, la defunción, matrimonios y también diré un poquito de la información en cuestión al registro de los matrimonios. Bueno, ¿qué son los registros parroquiales? Los registros parroquiales son documentos que contienen la información sobre los nacimientos, bautismos, matrimonios, defunciones y otros eventos que ocurren en una parroquia, o sea, en una iglesia, principalmente, pues estos son de la católica. Son una fuente valiosa para la investigación de genealogía y para reconstruir la vida de una comunidad. Ok, los registros parroquiales son los tres más comunes, son los registros bautismales, que es el Concilio de Trenta, que en 1545 a 1563 fue la creación de cómo se tienen que tener los documentos registrados. Y bueno, los registros matrimoniales y los registros de defunción. Los que no son muy comunes son las confirmaciones y lo de las velaciones. Los registros bautismales, bueno, al bautizar al niño o a la criatura, se creaba un registro de suceso y este registro es a lo que se llama registro bautismal y es de gran importancia para la genealogía. Es de importancia porque no solo brinda mucha información acerca del niño o de la persona, sino también de sus parientes, sus papás o incluso sus abuelos. En los registros bautismales, tiene como mínimo de datos es el nombre del niño o del bautizado, la fecha del bautismo, el nombre de los padres, nombre de los padrinos. En algunos otros tienen más información como fecha de nacimiento, nombre de los abuelos paternos y maternos, edades de los papás y naturaleza de los padres. Ah, ya no me quiere dar la otra diapositiva. Denme tantito porque Dele es, doble clic, hermana, allá a su pantalla, dele doble clic y se pasa en automático o con su flechita. Nada más dele doble clic ahí en donde quiera y se pasa. no está, se me trabó. A ver, espérame Mm. tantito. No está trabando. Sí, o bueno, salga con el escape del lado izquierdo, ándele y luego vuelve preséntelo desde aquí, mire, desde del lado derecho, donde están las rayitas, ándele, y regrésese con sus flechitas. Ujú. Ay, perdón por esa No se preocupe, inconveniente. no se preocupe, hermana. Ok. Muy bien. Aquí vemos lo que es un registro de bautismo. Por ejemplo, aquí
viene lo que es la fecha del bautismo, viene lo que es el nombre del niño, el nacimiento del niño, en qué, nombres de los padres, nombres de los padrinos. Y aparte, ¿alguien me puede decir qué más de los que ya más o menos conocen, qué otra cosa viene que no en cualquier registro de bautismo tiene? Chéquenle bien. Viene otros datos muy importantes también. Y está señalado. A ver, anímense, hermanos. Porque estábamos hablando sobre el bautismo. Esa es un registro de bautismo. Pero viene otra cosa importante. A ver, hermana, si Trae que está bien. contrajo matrimonio. La fecha que fue bautizado y la fecha de nacimiento, Sí, viene ¿sí? eso, pero aparte que no es el bautismo, tiene más información. Dice ahí en el chat la hermana, ay, ¿cómo se llama? Rocío. Dice, hola, dice, es contrato de matrimonio. Era ¿Cómo? lo que iba a comentar. Trato, El contrato, Así es. Aquí, aparte de este bautismo, viene también, dice, contrajo matrimonio en, y aparece con la primera esposa. Pero acá abajo viene también el segundo matrimonio. Por eso también cuando veamos un registro hay que checar, ver si hay otros datos más importantes, porque aquí, aparte del bautismo, ya sacamos pues la fecha cuando nació, los padres, los padrinos, y ya sacamos el nombre de la primera esposa, la fecha y el de la segunda. Nos tenemos que ir checando detalladamente cada registro que tengamos. Y principalmente saber qué es lo que contiene, porque si nosotros todavía no podemos identificar la letra, más o menos dijimos, bueno, aquí viene la fecha, bueno, ahí intentamos leerle. Bueno, más o menos por esta parte viene el nombre del niño, bueno, ahí lo identificamos para poder saber, si no podemos leer todo el documento, mínimo saber dónde viene cada cosa y poder interpretar. Muy bien. Ok. Bueno, en las familias era importante los nombres que se le daba a los niños en su bautismo. En español le llamamos nombre de pila porque tradicionalmente es el nombre que se impone en el bautismo cristiano y suele asignarse en honor a algún santo o algún pariente. En algunos lugares solo se da un nombre al nacer y al bautizarse, en muchos otros se dan 2 o 3 o incluso más de 5 nombres. La variación más común en los nombres de pila a lo largo de la vida de una persona es cuando se le da más de un nombre al nacer, pero cuando la persona es adulta solo puede aparecer con 2 nombres solamente en el registro de sus hijos. Por ejemplo, también hay muchos registros que nos aparecen que, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo no encontraba el registro de nacimiento de mi abuela porque nosotros lo teníamos como registrado María Luisa. Y al final dimos en cuenta que no era María Luisa, era María de de la Luz eh, Santos, creo que tenía un nombre de un santo. Pero al final ella, cuando ella se casó y cuando registró a sus niños, ella solamente ponía María Luisa, pero en realidad tenía otro nombre. Entonces también la importancia de tener todos los registros, igual al de la mamá de mi esposo, este, en unos registros viene María Elena, en otros Magdalena, en otros María y Elena, o sea, con I y luego espacio Elena. Entonces, también tenemos que checar los posibles nombres que sean la misma persona. Bueno, los registros matrimoniales
que también es de importancia, tienen alguna información detallada de los contrayentes, como nombres completos de las personas que se van a casar, las edades, la ocupación, la nacionalidad, estado civil previo, por si han dado caso que si una persona era viuda o era divorciada, ahí viene todo eso. Lugar y fecha en la que se celebró el matrimonio, nombre de los testigos presentes durante la ceremonia, firma de las partes involucradas, testigos y autoridad que valida el acta. Y es un documento que debe ser registrado ante las autoridades correspondientes para que tenga validez legal. Y asimismo, en caso de divorcio o de función de alguno de los cónyuges, ese documento puede ser requerido para realizar trámites legales, que actualmente son muy indispensables para hacer cualquier trámite. Bueno, las actas de defunción, que también viene, pues eh, mucha información. Contiene información relevante sobre el fallecimiento, como la fecha en que falleció, la hora, el lugar exacto de la defunción, así como la causa de la muerte. Además, incluye datos personales del difunto como nombre completo, edad, estado civil, ocupación y lugar de nacimiento. En algunos también viene el nombre de los padres, este, nombre del cónyuge, y he visto al final que el testigo viene como que el testigo y el nombre, y aparece si es hijo o algún pariente. Este es un ejemplo del registro de defunción. Viene lo que es el nombre de la persona, cuándo falleció y el año, dónde está, el nombre, pues aquí viene nuevamente el nombre de la persona, cuántos años tenía, por qué falleció, en dónde, y pues la persona aquí aparece que tenía lo que es el sacramento del bautismo también, ¿verdad? Ahí sacamos también varias cosas de información. Igual, si no tenemos el acta de nacimiento, pues aquí nos podemos dar cuenta que en tal año falleció y tenía, por ejemplo, 20 años, pues le quitamos de esa fecha 20 años y podemos saber la fecha de nacimiento. Y también en cuestión a los nombres, bueno, anteriormente o actualmente se utiliza nombres abreviados, actualmente no tanto, pero aún todavía se utiliza. Y principalmente vamos a encontrar lo de los padres, los infantes, padrinos y testigos en las actas más antiguas. Por ejemplo, aquí vienen los ejemplos: Andrés, Ángela, Ambrosio, Anastasio, Antonia, Apolonio, Armenta, Bernardo, Baltasar, Brígida. Si se fijan aquí, le falta ahí, y luego la de acá arriba, Ventura, Candelaria, Domingo, Diego, Efigenia, Francisco, Francisca, Guillermo. Que eso ya con el tiempo, pues ya es solamente cuestión de, de constancia y estar estudiando cómo se abrevia el nombre para que posteriormente al momento de verlo ya sepamos cuál es el nombre. También estar checando, anteriormente pues no había mucha, podría decirse, ortografía. Entonces, por ejemplo, el uso de la H en enero, ahí escribían enero con H, párroco con H, 11, con H o con Z, José, José. Hay letras confusas también, como la X y la R, que más o menos lo escribían casi iguales, la F, la I, la J, la S y la T, que cuando también no podamos entender algo en específico, una letra, pues podemos checar los registros anteriores que escribió esa persona para darnos una idea, y ya cuando veamos, identificar la letra y ya podamos ver cómo escribe o cómo escribía esa persona cada letra.
Bueno, también hay letras intercambiables, por ejemplo, la B por la V, por ejemplo, había, lo escriban con V, auía, con H, sin H, con Y, abuelos con B y con V, por ejemplo, mujer con G, con X, Jiménez con G o con X, con la doble S, CX, por ejemplo, licencia, con Z o con 6Z, eh, por ejemplo, la I, la Y, Isabel, con I latina o con Y, Mayo con Y o I latina. Y letras dobles que también, por ejemplo, así, con doble S, casé con doble S o doble L como óleos, la unión de letras también, por ejemplo, y le escriben como de esta. eh, las abreviaturas más comunes en cuestión a los nombres, por ejemplo, es Franco como Francisco, Antonio, eh, MANL como Manuel, en padrinos lo escribían como PP, Cristo, XPTO, o Cristóbal, lo escribían con V o con B, o lo podían poner como XP Tobal, o legítimo como con X, el Lexmo. Y aquí vienen, por ejemplo, unos ejercicios que no sé si quién me pueda decir qué vendría siendo la primera palabra que está aquí. Casé. Casé. Ah, muy bien. ¿Quién me dice la segunda? De esta. Muy bien. ¿Y la tercera? Francisco. Francisco. ¿Y la última? Antonio. 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 Muy bien. Excelente. Sé que a lo mejor muchos ya saben esto, pero igual nos ayuda a todos repasarlo y pues principalmente cuando podamos ayudar a otros, poder, este, que familiaricen principalmente con lo básico para que no se desanimen cuando hay veces que yo empezaba y veía así como que no le entiendo, no le entiendo, entonces ahí me desanimaba y lo dejaba. Ya cuando empecé a estudiar aquí con nosotros o ustedes paleografía, empecé a entender un poquito más y eso me animó a seguir intentando y encontré varios registros de personas que no había encontrado porque no había entendido sus registros, la letra, ¿verdad? Por mi parte, es todo. Muchas gracias por poner atención, por participar y espero que les haya gustado esta pequeña clase. Y gracias, hermana Edurne. Gracias, hermana Edurne, por su ayuda y por enseñarnos y repasarnos. Como se dan cuenta, hermanos, la Academia de Paleografía está haciendo un repaso de la mayoría de clases que hemos tenido en el año para que ustedes puedan refrescarse. Este año tuve la oportunidad de enseñar sobre los idiomas de Guatemala, ¿verdad? Hablamos un poco del quechí, del quiché y del cachiquel. Pero quiero darles un poquito más de información. Creo que tenemos, vamos a ver, creo que tenemos algunos guatemaltecos dentro de la clase hoy, entonces podrán comprender un poquito más esto. Pero voy a empezar, ¿está bien? Pueden ver, no, creo que no es esto. Tampoco esto, un momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Afirmativo. Sí. Ok. Muy bien, hermanos. ¿Alguno de ustedes puede leer esta parte, por favor? le ayudo, hermano. Por favor. Guatemala se destaca como uno de los países más multilingües de América Latina, reconociendo oficialmente 25 idiomas que reflejan su rica diversidad cultural. 25 idiomas oficiales, 22 idiomas mayas, 4.000 años de historia, más 2.000 habitantes mayas, o no sé.
Esta Y diversidad lingüística es un patrimonio cultural invaluable que debe ser reconocido y respetado en todos los ámbitos, especialmente en el contexto empresarial y de servicios. muy bien, hermanos. Entonces, nosotros en Guatemala, pues somos alrededor de 19, 20 millones de habitantes y tenemos reconocidos oficialmente 25 idiomas, de los cuales 22 son mayas, de origen maya, ¿verdad? Más el español, más el xinca, más el garífuna, que más adelante lo vamos a ver. Pero lo que me llama la atención acá es que estos idiomas han subsistido por muchos años, ¿verdad? Son más de 4.000 años de historia los que estos idiomas han estado, ¿verdad? Y pues nos habla, ya vamos a ver cuántos hablantes mayas tenemos acá. Yo convivo con ellos casi cada día, ¿verdad? Porque hay un gran porcentaje de la población de Guatemala que son ellos. Y aquí ustedes pueden ver algunos de sus trajes típicos. Casi cada pueblo o cada uno de los idiomas tiene sus trajes, ¿verdad? Y especialmente la mujer es una de las que más distingue esos trajes. Algunos son de soltera, algunos cuando se casan, algunas ceremonial, ¿verdad? Entonces tienen diferentes trajes del mismo pueblo. Entonces aquí podemos ver algunos, ¿verdad? Son muchos, muchos trajes y diversos y cada uno de ellos tiene un significado muy especial para ellos. En la parte de los hombres, el traje se ha conservado menos que en el de la mujer, ¿verdad? Tenemos pocos pueblos donde el traje del hombre se ha conservado o en la mayoría de veces es un pantalón blanco con una camisa blanca, ¿verdad? Am, Vamos a ver acá. Para que sepan, en Guatemala sí están reconocidos, ¿verdad? Antes nosotros le decíamos dialectos, ¿verdad? Pero a partir del 2003 fueron reconocidos, ellos han pedido al Congreso y se han reconocido como idiomas, ¿verdad? Obviamente español es el idioma oficial de Guatemala y el Estado reconoce, promueve y respeta los idiomas de los pueblos mayas, el garífuna y el xinca. La identidad nacional, los idiomas indígenas son elementos esenciales de la identidad nacional y la unidad en la diversidad. Su uso se orienta a fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Entonces es importante que nosotros podamos como guatemaltecos reconocerlo y respetar, ¿verdad? Toda nuestra herencia maya que tenemos. Acá lo tenemos, como dije, son 25 idiomas, uno es el español, 22 que vienen del idioma maya, un garífno que tenemos una parte en el Caribe que tenemos una influencia, ¿verdad? Africana y xinca también, que no viene de los mayas. Acá los podemos ver todos, ¿verdad? Está el achí, el chalchiteco, el chuj, el jacalteco, el canjobal, el lacateco, el chortí, el Itzá, el Ixil, el Cachiquel, el Aguacateco, el Mam, el Mopam, el Pocomam, el Quiché, el Tectiteco, el Sicapense, el Zacapulteco, el Quechí, el Pocomchi, el Uspanteco y el Sutuil. Entonces, estos son los 22 idiomas mayas que tenemos. La iglesia está casi en todos de ellos, ¿verdad? Pero es mucho más presencia, lo vamos a ver en el cachiquel, que está acá, en el quiché, en el quechí, ¿verdad? Que son un poco en el sutuil, donde hay mucho más hablantes. Vamos a ver, todos estos idiomas vienen de un idioma que se llama proto-maya, ¿verdad? Los 22 idiomas mayas tienen sus propias estructuras gramaticales y se han transmitido de generación en generación durante aproximadamente 4.000 años. Esto es lo que más me llama la atención, ¿verdad? Que siempre ha sido trasladado de padre a hijo, de hijo a nieto, podríamos decir, y así ha sido. De un tiempo para acá, ellos se han esforzado porque cada idioma pueda tener su gramática y pueda ser escrito. Entonces han empezado ya a estructurar toda la gramática de la mayoría de esos idiomas, ¿verdad? Y ya lo enseñan en las escuelas. Por ejemplo, yo vivo en un lugar que se llama Palín. Acá se habla el Pocomam. Es casi el 80% de la población habla Pocomam y ellos tienen su escuela, ¿verdad? Y tienen sus colegios y hablan este idioma. Hay
un colegio muy importante en la población y ellos les enseñan el idioma maya, enseñan a escribirlo y también enseñan el idioma español porque es ley el poder enseñarlo y el inglés, ¿verdad? Entonces ellos salen muy bien preparados académicamente de esto. Sí, Brigham. Brigham, ¿levantaste la mano? ¿No? Y también habría que reconocer que hay dentro de los mismos 22 idiomas subdivisiones que no se toman en cuenta como idioma oficial porque son origen de otro idioma anterior. Por ejemplo, el Pocomam que hablabas, hay dos Pocomam, ¿verdad? Está el Pocomam occidental, que es el que se habla en la zona del sur de Guatemala, ¿verdad? En la parte de Escuintla, Santa Rosa. Y está el Pocomam oriental, que es el que se habla del lado de Jutiapa y Jalapa, ¿verdad? Que son pueblos iguales, las similitudes muy parecida, pero en condición sería como escuchar a un guatemalteco hablar y escuchar a un nicaragüense o a un costarricense hablando, ¿verdad? Correcto, Sí se entienden, pero con cierta dialéctica, cierta sintaxis diferente, ¿verdad? correcto. Solamente. Gracias, Brigham. Tienes razón, ¿verdad? Puede ser que el cachiquel se abre en un departamento y se hable en otro departamento un poco separados y cada quien ha adaptado el cachiquel a su manera. Entonces podríamos hablar que tenemos dos cachiqueles, que es el caso que está hablando Brigham. Por ejemplo, el Pocomam, que es el área donde yo vivo, y hay otro Pocomam que es más con frontera con Honduras o El Salvador. Y ellos tienen el Pocomam, solo que hay algunas palabras que han variado, ¿verdad? Como les dije, según hipótesis de investigadores, la lengua maya, la lengua primigenia, surgió en la Sierra de los Cuchumatanes en Huehuetenango. Este es un departamento que está frontera con México, por eso es que el sur de México, que también es una parte que tiene maya, ellos tienen algunos de estos idiomas también se hablan en el sur de México, ¿verdad? En un área donde hoy habitan los canjobales. Ahí es donde creemos que surgió según los investigadores, este idioma protomaya, que es donde viene la lengua ancestral que significa antigua lengua en quiché. Esta se dividió en 6 subfamilias, el protomaya se dividió en 6 subfamilias lingüísticas y los 22 idiomas actuales vienen de esas subfamilias, ¿verdad? Que vienen del idioma maya, ¿verdad? Como menciona acá, pues cada idioma continúa, ¿verdad? Como les mencioné, ellos siguen documentando y siguen, ya hay libros escritos en su idioma, ¿verdad? Y haciendo que ya los nuevos jóvenes o niños lo aprendan ya escribiéndolo, porque antes lo hablaban, pero no muchos lo escribían, ¿verdad? Entonces ya ellos se han esforzado, de hecho, vamos a ver acá, ¿verdad? Este es como está distribuido actualmente, ¿verdad? Los idiomas más hablados es el quiché. Tenemos un poco más de 1 millón de hablantes en Guatemala. En los quechís también un poco más de 800,000 hablantes. El cachiquel, más de medio millón. Y el mam, un poquito más de medio millón. Tenemos algunos idiomas en riesgo. Por ejemplo, el Itzá. Hasta el 2018 solo habían 406 hablantes del Itzá y hay 11 idiomas mayas donde hablan menos de 20,000 hablantes. Entonces, esto es un grave riesgo de extinción, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, tenemos 5 idiomas, 4, de acuerdo a que tienen más de 300,000 a 1 millón, 5 que tienen de 50,000 a 120,000, 4 que tienen de 20,000 a 49,000 y 11, como mencioné acá, que tienen menos de 20,000. Estamos perdiendo algunos de ellos. Ellos están haciendo esfuerzos muy grandes por conservarlo, porque algunos registros civiles de algunos departamentos o municipios, los registros se escribieron en ese idioma, ¿verdad? Entonces sí necesitamos algunas veces, si tenemos raíces a esos departamentos, necesitamos poder
entenderlo o comprenderlo, ¿verdad? El español es el idioma mayor que mayor difusión en Guatemala y es entendido por casi toda la población. El 98% de la población que habla entiende español, pero tenemos un 2% que no habla ni entiende español, ¿verdad? Tenemos algunas regiones donde no, yo les contaba la otra vez que viajé a la región Quechí y yo necesitaba conectar mi computadora porque estaba trabajando y entonces les decía electricidad, ¿verdad? Luz y no lograban comprenderme, ¿verdad? Ellos hablaban en su idioma y yo no sabía cómo decir electricidad o luz porque necesitaba conectar mi computadora hasta que seguía avanzando y había alguien que me pudo entender y entonces ya me pudieron ayudar. Pero es interesante el convivir con ellos, ¿verdad? El poder ver cómo transmiten, ¿verdad? Y son familias muy unidas, con muchos valores muy fuertes y tradiciones también. La mayoría de los hablantes indígenas son bilingües, dominando tanto su idioma materno como el español. Esta característica es fundamental, pues para la integración económica social, para el acceso a servicios públicos, las oportunidades educativas y laborales, la preservación de la identidad cultural. Es un problema a veces porque puede hacer que alguien, especialmente en tribunales, que alguien va a ser juzgado, ¿verdad? Por un delito y si no habla español hay que llevar los intérpretes, ¿verdad? Para poder entender y llevar un justo juicio a esta persona. A veces en los trabajos todavía algunos de ellos reciben un tipo de discriminación, ¿verdad? Por el idioma. Es importante, ¿verdad? Algunas disposiciones legales, especialmente en la educación. Los postulantes a puestos públicos, además del idioma español, de preferencia deberán hablar, leer y escribir el idioma de la comunidad lingüística respectiva, donde realicen sus funciones. Tenemos algunos municipios donde es obligatorio, si yo voy a ser alcalde, si yo voy a ser alguna autoridad pública, tengo que hablar ese idioma para poderme comunicar, ¿verdad? Con los habitantes. De hecho, nosotros en este pueblo donde yo vivo, ¿verdad? Que es el Pocomam, hemos tenido alcaldes, la mayoría de alcaldes son indígenas. Obviamente la población que vota por ellos es indígena, mayoritariamente indígena, entonces ellos son los que ganan. Hace unos 12 años tal vez tuvimos un alcalde que de hecho no sabía leer ni escribir en español, solo podía hablar el Pocomam, pero era un muy buen líder, ¿verdad? Y fue escogido como alcalde. Como mencioné, el acceso a la justicia se debe facilitar el acceso a los servicios de justicia, para lo cual la población deberá ser informada y atendida en el idioma propio de cada comunidad lingüística. Como yo les comenté, esto me llama mucho la atención porque yo les comenté que soy abogado, entonces mi tesis la hice la violación de los derechos laborales de las personas con capacidades especiales, especialmente en el idioma. Tuve la oportunidad en mi práctica de tener a alguien que no hablaba el idioma español y a él había hecho algunas faltas en el trabajo, nos fuimos a juicio y él llevó, a pesar que llevó el intérprete, siento que fue violado su derecho. Al final fue condenado, ¿verdad? Porque el juez le hacía la pregunta, el intérprete le hacía, y él, yo recuerdo que la pregunta era, no puedo, no sé hablar un idioma de ellos, pero le hacía la pregunta y él contestaba mucho, 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 y el intérprete solo nos decía una parte, ¿verdad? Muy corta, siento yo. Que solo decía esto, y él había hablado mucho tiempo. Entonces es interesante cómo se da el tema de la justicia con ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos algunas disposiciones en los medios de comunicación. Los medios de comunicación oficiales deben divulgar y promocionar en sus espacios los idiomas y culturas mayas, garífuna y xinca. Los medios privados, el Estado debe propiciar aperturas similares en los medios privados para la promoción de los idiomas nacionales. Tenemos un Día Nacional de los Idiomas Indígenas, ¿verdad? El 21 de febrero es el Día Nacional de los Idiomas Indígenas. Los medios de comunicación masivos deben incluir la promoción y revitalización de los idiomas indígenas al menos 2 veces por semana. ¿Alguno de ustedes puede leer esta parte?
Leo, por favor. Academia de las Lenguas, sí es ahí, ¿verdad? Sí, por Academia de las favor. Lenguas Mayas de Guatemala. ALMG, decreto número 6590. Entidad autónoma responsable de la promoción, preservación e investigación de las lenguas mayas. Funciones principales. Investigación. Estudia las características lingüísticas, gramática y evolución de los idiomas mayas. Promoción. Ejecuta proyectos para la difusión y valoración de las lenguas mayas. Normalización. Establece normas de escritura y uso correcto de los idiomas mayas. Información. Proporciona información lingüística pertinente a instituciones y público en general. Gracias, hermana. Tenemos en Guatemala esto que llamamos la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Para que ustedes sepan, es como la Real Academia Española, ¿verdad? Para ellos, solo que es de Guatemala. Ella es la que legisla toda la parte de la investigación, de la promoción, de la normalización y cómo se van a informar. Ellos son los que determinan mucha de la gramática y la ortografía de cada uno de estos idiomas. Han avanzado mucho, son personas muy, muy, muy estudiadas y han ganado muchos espacios en la gobernación pública, incluso en el Congreso. Una de las cosas que me llama la atención, pues como les digo, convivo con un pueblo maya casi cada día, es que tengo algunos compañeros con los cuales estudié y ellos están promoviendo ahora que pues el gobierno de Guatemala pueda autorizar la Universidad Maya, ¿verdad? Y ellos poder tener la universidad en sus idiomas, ¿verdad? Actualmente tenemos algunas universidades públicas y privadas, pero ninguna de ellas en esos idiomas. Entonces ellos están trabajando mucho, ¿verdad? Y lo han hecho bastante. Una de las cosas que me llama la atención es que desde el tiempo que tuvimos la conquista de los españoles hasta este tiempo, ellos han logrado preservar esos idiomas y eso es admirable. Han logrado transmitir, ¿verdad? Hubo un tiempo muy difícil de la guerra interna de nuestro país. Tuvimos algunos gobiernos militares que trataron de exterminarles a ellos y ellos pudieron transmitir su idioma a sus hijos y conservarlo y de esa manera huyeron a las montañas para poder conservar su historia, poder conservar sus escritos y poder conservarlo esto. Cuando yo veo esa parte, ¿verdad? Ah, siempre me llama la atención poder, cuando estoy estudiando el libro de Mormón y poder ver las promesas que el Señor ha hecho hacia los descendientes de Ley. Es interesante convivir con ellos y ver cuando ellos conocen el Evangelio, cómo abrazan el Evangelio, cómo permanecen fieles. Es bien difícil algunos de ellos dejar sus costumbres, dejar su religión, ¿verdad? Algunos de ellos dejar sus familias para unirse y abrazar este Evangelio. Pero lo que más me gusta es poder ver cómo el Señor cumple sus promesas con ellos. Cuando el presidente Kimball decía que los lamanitas iban a florecer en el desierto, como la rosa en el desierto, y él decía, podía ver personas capacitándose entre ellos, muy profesionales, tenemos personas muy buenas dentro de líderes, tenemos obispos, tenemos patriarcas, tenemos presidentes de estaca, ¿verdad? Muy, muy buenos en el Evangelio, muy fieles en el Evangelio. Y verlos llegar al templo y abrazar todas estas ordenanzas, entonces yo puedo saber que el Señor cumple sus promesas, especialmente con estos pueblos en Guatemala que han preservado su historia y especialmente han preservado su idioma. Me encanta, como les decía, poder ver esa parte casi cada día, ¿verdad? Que es porque pues yo lo hago, ¿verdad? Y me gusta cuando puedo tener, por ejemplo, hace algún tiempo se bautizó en mi barrio una hermana, ¿verdad? No pudo, por cuestiones de salud, no pudo estar con nosotros esta noche, pero su familia literalmente la desheredó, ¿verdad? Y la echó de la casa y ella decía que no importaba y permaneció fiel. Sirvió su misión y sigue fiel a pesar de algunas vicisitudes que tiene.
Entonces, cuando yo veo casos como estos y vemos la parte de paleografía, siempre puedo pensar en que el Señor ha hecho su parte y ahora nos corresponde a nosotros poder ayudarles a ellos a conocer este evangelio y a entender esta parte, ¿verdad? Ah, y poder ayudarles a, a- a poder seguir progresando dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo estoy tan agradecido con mi Padre Celestial por haber nacido en esta tierra, por poder ver el cumplimiento de muchas de sus profecías dentro de este pueblo. Y me encanta porque, por ejemplo, Huehuetenango es un departamento, uno de los más grandes. Tiene ahí como muchos municipios y el Evangelio no están todos todavía, pero el Señor ya prometió un templo dentro de ellos, ¿verdad? Está por construirse un templo allí. Hay otro templo en Cobán, donde están los quechíes que ustedes conocieron en una de mis clases. Ellos también ya tienen otro templo, ¿verdad? Entonces el Evangelio llegará hasta porque les costaba mucho venir hasta la ciudad donde estaba el templo, muchas horas manejando o en buses. Ahora ellos pueden tener, y lo mejor es que pueden tener las sesiones del templo en sus idiomas, y es interesante poder ver lo fiel que son. Entonces, esta noche solo quiero terminar con mi testimonio. Yo sé que Dios vive, que nos ama, este es su evangelio. Y a medida que nosotros nos esforcemos por seguir leyendo nuestros registros, el Señor seguirá inspirando a muchos para que podamos lograrlo. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermano Murphy, y gracias, hermana Edurne, por sus clases, por sus temas. Hoy podemos aprender acerca de cómo podemos identificar los diferentes tipos de formatos en nuestros registros y el hermano Murphy de cómo los idiomas podemos preservarlos. De hecho, hace poquito estaba leyendo en el libro de Mormón, como dice el hermano Murphy, Nefi estaba escribiendo cuando iba hacia la tierra prometida y decía, ¿verdad?, que tenía que preservar tanto sus anales como el idioma de los profetas como su propio idioma. Entonces, para nosotros, como miembros de la iglesia y para esta familia de Dios, es muy importante el poder mantener el idioma. ¿Sí? La pérdida de un idioma o de un dialecto resulta significativamente, como lo mencionó el hermano Murphy, lo que es toda su cultura, lo que es la identidad, lo que es todas sus tradiciones, sus conocimientos únicos, todos sus documentos en los cuales están sus raíces, todo lo que ellos pueden saber, sus generaciones futuras. Admiro mucho el hecho de saber que esos, pueblos, esa población, ese grupo de personas tuvieron que refugiarse, ¿verdad? Y yo creo que no solamente, a veces se nos parece increíble que aún en este siglo puedan suceder tales cosas, pero sucede. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos sentirnos gozosos de saber que tenemos registros. Hay quienes no tienen acceso a ellos, hay quienes tienen que oír y preservar y esconderlos para poder posteriormente darlos a conocer. Entonces, la pérdida de esa identidad y de esa herencia cultural pues sí impacta y hace que se desconecte o haya una desconexión de esas generaciones más jóvenes con las raíces y sus antepasados. Entonces, es muy importante lo que ahorita nos acaba de mencionar el hermano Murphy, porque nos ayuda a poder identificar. Cuando leemos ya esos documentos que tenemos en mano y que tenemos a disposición, como lo dijo la hermana Edurne, vamos a poder identificar. Y me gustó mucho el ejemplo que ella nos puso porque dice, hay algo más, y nosotros estábamos así como dudosos, como diciendo, ¿qué será eso más? Y bueno, vimos que tenía unas pequeñas anotaciones en ese documento que a veces no son tan comunes, pero cuando las llegamos a notar, a identificar, entonces podemos darnos cuenta de dónde provenimos y qué otros datos el Señor nos puede proporcionar anexos a nuestro propio registro. Gracias, hermanos, hermana Edurne y hermano Murphy, por tan bonita clase, por enseñarnos la importancia de nuestros registros, de nuestra historia familiar y de cómo identificarlos y empezar a leerlos en nuestras propias fuentes. Entonces, la invitación es de que ustedes puedan seguir
con esta historia y que cualquier obstáculo que se nos pueda sobrevenir, como lo mencioné en la escritura al principio, pues esforcémonos y seamos valientes. Y el Señor nos va a dar los medios para que podamos hacer todo lo posible para ir haciendo bien bonito nuestro árbol, que vaya creciendo y sobre todo que vayamos teniendo esas experiencias espirituales bonitas en el templo, que ese es el propósito de hacer historia familiar, que al aprender nuestra historia, aprender nuestros formatos, nosotros podamos lograr ese objetivo. Y paleografía de eso trata, de que podamos nosotros aprender a leerlos y a identificarlos. Y bueno, gracias a ambos. Si no hay alguna duda, algún otro comentario o algún agradecimiento que desean para nuestros instructores de esta noche, entonces podemos dar por terminada nuestra clase. Yo, ¿Tu hermana, hermana? Sí, hermana Blanca, y luego la hermana nada más Rosa. una pregunta para el hermano Murphy. O A sea, ver. ya tenía dos preguntas, pero ya me contestó una. Ay, yo qué. Que en el templo escuchan la sesión en su idioma, pero Sí. quería preguntarle si el libro de Mormón ya está traducido a los idiomas de ahí de Guatemala, o a cuántos idiomas está traducido el libro de Mormón, si él sabe. Sí, hermana, tenemos en 3 idiomas, en quiché, cachiquel y quechí. Ah, qué hermoso. Muy bien, gracias, hermano Murphy. No tengo pena. De hecho, los quechíes, que son los que más han avanzado, ellos ya tienen la triple, tienen el himnario, tienen los manuales, ¿verdad? En su idioma. Y una de las cosas es que en el himnario de ellos hay algunos himnos que ni en español los tenemos. Ujú. Mire qué padre. Hermano Ujú. Murphy, Dígame, hermana ¿y Inés. usted los ha leído en esos idiomas? Sí, sí, yo he podido ver. Por ejemplo, yo en la escuela estaba aprendiendo cachiquel, solo recuerdo los números del 1 al 10. Jun, Ujú. Jun, Kai, Oshi, Kaji, Wuku, Wakchaji, Berenjela, Jupuku, ¿verdad? Ay, qué padre, hermano, qué Sí, bonito, gracias. me puede servir, hermana. Y, tenía ahí, a ver, déjeme leerle aquí a los comentarios que vienen en el chat. Dice la hermana Carol, muchas gracias, qué bella clase. Y la hermana Rocío, hola, para poder buscar en la iglesia católica para seguir con la historia familiar, para seguir buscando sus registros. ¿A eso menciona? O a ver, ustedes ayúdenme. Sí, ¿Sí? sí, tenemos muchos registros, especialmente en Quechí, en el área nosotros le decimos el área del Polochic. Ahí hay mucho Quechí y muchos de los registros parroquiales están escritos en ese idioma. No, Entonces lo que hacemos cuando indexábamos era nosotros ya sabíamos dónde era el nombre, o sea, dónde decía el nombre, y así es como indexábamos, ¿verdad? Porque no leíamos ese idioma. mire, qué Tengo bien. una amiga que es de Guatemala, que es miembro de la iglesia, pero está buscando historia familiar. Por eso preguntaba si se puede buscar registros, porque ella está en Ciudad de Guatemala, pero no sé si haya más datos fuera Sí, de la hermano. ciudad. Sí, hay mucha información, incluso en Family Search, ¿verdad? Que se sigue procesando y ella puede acceder por medio de Family Search a muchos de los registros que ya se han indexado o algunos que se están trabajando actualmente. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, hermana Edurne, ¿algo más que quiera decir? No, muchas gracias por haberse conectado, haber tenido el tiempo y habernos escuchado. Gracias, hermana Edurne. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Vamos a terminar entonces con una oración y Solo antes, hermano.